Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír y de llorar, tiempo de hablar y tiempo no de hablar, como dice Eclesiastés 3. Y hay tiempo de descansar y hay tiempo de no descansar. Hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra. Aquí es muy importante que nosotros podamos identificar en el tiempo en que estamos para que podamos estar, hermanos, preparados. De eso queremos hablar en este momento. El título: tienes que estar en la batalla. Tienes que estar en la batalla. Y para eso vamos a utilizar 2 de Samuel, el capítulo 11, la historia de David. Llegó la primavera, dice versículo 1. Llegó la primavera. ¿Qué significa llegó la primavera? Pues en los tiempos del rey David, en el tiempo de invierno, no se salía a la batalla. El frío, el clima, las situaciones incómodas que enfrentaban el ejército les hacía permanecer en sus casas y esperar que ese tiempo pasara para retomar sus batallas. Fíjense que hay un tiempo para todo. Y eso lo experimentamos muchas veces en nuestro camino de fe. Yo lo he experimentado. Hay veces que he sentido como una paz, una quietud, un reposo hermoso, un refrigerio. Hay otras que he sentido una urgencia de ponerme en el frente de batalla. Y en esa urgencia he sentido y he vivido cómo el Espíritu Santo me da fuerzas para madrugar, a interceder, para mantenerme en los ayunos, me da la fuerza para yo mantenerme en una oración constante. Y yo siento, pues cuando usted está conectado en el Espíritu, en la palabra y tiene una comunión con Dios, cuando yo he obtenido, con la ayuda del Señor, hemos obtenido esa batalla y suelta. La victoria es nuestra. Y lo he vivido no sé cuántas veces. Es más, hasta me he dispuesto y le he dicho: Señor, levanto 3 días de ayuno por esta situación para que tú me dirijas, para que tú me guíes. Y he hecho los 3 días de ayuno. He obtenido una victoria parcial y me he ido a preguntarle: Señor, ¿qué pasó? Dice: con 3 días, no, con 5. Y me ha llevado a la palabra y me lo ha confirmado de una manera hermosa, me ha ido dando entendimiento. Y retomo entonces ese ayuno y lo hago con 5 y obtengo la victoria total. En otros, levanta ayuno, que el enemigo se ha levantado contra ti. Y ahí mismo he sentido como él me ha dicho: levanta ayuno. Y he levantado ayuno y me ha mantenido, me mantuvo en esos ayunos de esa semana. Y te da la fuerza, te da el poder para hacerlo. Y obtienes la victoria. De esas últimas así de batallas, que no fue hace tanto tiempo, yo puedo decir que hace como meses atrás, esa la tuve que librar casi como por 3 meses. Ahí, yo sentía que estaba en el terreno de batalla, ahí, orando y qué lindo esa guianza de Dios, qué belleza esa fidelidad del Señor, cuando nos advierte, cuando nos avisa, esa comunión con Dios. Por eso no debemos tener temor a nada ni a nadie, porque Dios va adelante con nosotros. Cuántas experiencias, amados. Y yo he sentido la carga y ahí empiezo a orar. Hermano, hasta que Dios me da la victoria. El Espíritu Santo me enseña qué pedir porque no sé qué pedir. En otras me ha dado aviso. Me acuerdo una hermana Hilda, me dice: pastora, yo tengo una palabra para usted, pero no me atrevo a dársela. ¿Cómo tú me vas a privar de esa bendición? Dame la palabra. Y me dio la palabra. Y como Dios me avisó, así fue. Y si yo no me meto con Dios, yo no paso esa prueba. Y veo la fidelidad de Dios.
Y ha habido otros momentos de refrigerio tranquilo. Y en esta situación, nosotros tenemos que estar todo el tiempo ¿qué? En comunión con Dios. Pero cuando hay que estar en el terreno de la guerra y de la batalla, hay que estarlo. Y no querer caer en esto de la guerra espiritual, ¿verdad? Esto que hubo como un momento dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, que se tergiversó totalmente, ¿verdad? Y reclamando territorios y qué sé yo. No, yo no estoy hablando de eso, hermano. Yo no caigo en eso, ¿me entiende? Yo no estoy hablando de esa batalla espiritual, que eso trae tanto y tanta confusión y enseñanzas equivocadas. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que en nuestro caminar de fe cristiano tenemos momentos en que tenemos que detenernos y pelear unas batallas porque el enemigo se quiere meter, ya sea a quitarnos la salud, atacando tal vez a un hijo, el matrimonio. O sea, esto no es un constante, pero cuando llega hay que detenerse. No podemos ignorar que tenemos un enemigo que no descansa. Y que de la misma manera que Jesús le advirtió a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Te va, olvídate, a tirar con todo, pero yo estoy ahí orando por ti. Esas experiencias las vamos a tener hasta que nos vayamos con Cristo, porque tenemos un enemigo que no descansa. Un león que anda por ahí buscando, ¿verdad? Y lamentablemente si le abrimos puertas, hay veces que le abrimos puertas, hay otras que como Job, mire, él entendía que estaba bien y aún así él quiso ¿qué? Hacerle ver a Dios que no. ¿Sí? Y Dios lo permite. Dios lo permite. Al fin y al cabo, para mayor bendición de Job, porque creció en su conocimiento de él mismo y de Dios. Así que cada prueba y cada situación que viene a nuestra vida siempre es para bendición. Pero aquí específicamente dice la Escritura que David era rey de Israel en aquel tiempo, y en ese tiempo que llegó la primavera se supone que era cuando los reyes salían a la guerra. Fíjese que ese es el primer versículo que aclara muy bien en el contexto que se da la historia de David más adelante. Quiere decir que él tenía que estar con su ejército batallando, militando, no en ningún otro lugar. Eso era su responsabilidad, era lo que le tocaba como rey. Estar con su ejército, salir del palacio y retomar la batalla. Si tú quieres la victoria, yo quiero la victoria en el escenario que estemos enfrentando ahora mismo, difícil, de crisis, ya sea una enfermedad. Y cuando hablo de victoria no es necesariamente que tú termines sano, porque si la voluntad de Dios es que este sea, como yo digo, el boleto de partir con él, pues la victoria es que yo lo pueda enfrentar ¿qué? Con fe, con valor, en paz, en comunión con Dios, y que yo tenga una salida de este mundo en paz y tranquilidad, sin crisis, sin nada que me afecte ese último momento. Pero también puede ser de salud para pelearla y que Dios te devuelva la salud, como pasó con Ezequiel, que le rogó a Dios y Dios le añadió sus 15 años de vida. Aquí es bien importante que en la situación que tú te encuentres, tú tienes que hablar con Dios, porque el Espíritu Santo es tan lindo que Él nos va guiando y nos va dictando lo que tenemos que hacer en medio de la prueba, en medio de la batalla. Nosotros necesitamos hablar con Dios para que nos instruya qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para poder salir al otro lado? ¿Cuál es tu batalla? ¿Con qué estás lidiando? Ponle nombre y apellido. Porque a veces hasta ignoramos también que estamos en medio de una batalla y no la peleamos porque no sabemos.
que estamos siendo atacados. Hay otros que no quieren ni tomar conciencia de ella. Pero no porque no queramos tomar conciencia de ella ni enfrentarla, Él nos va a dejar seguir atacando con más fuerza. Y ante esa batalla, yo enumeraba las mías esta mañana en la oración y decía, Señor, me siento así, me siento asado, tengo esto, tengo lo otro, ¿verdad? Y hay batallas que son internas, no son externas. Hay veces que son batallas mentales, emocionales. Y también tenemos que hablar de ellas con Dios. Tal vez usted tiene unas batallas internas de miedo, de ansiedad, de angustia, de decaimiento. Y usted está batallando con todo eso adentro. Y no lo podemos ignorar. Yo cuando doy las clases de sanidad, y les invito a que estén con nosotros en agosto que las comenzamos, las vidas se dan cuenta de cuántas cosas están afectando en su vida y no están haciendo nada con eso. Porque muchas veces caemos en la religiosidad de ir y venir al templo como si nada, descuidando la oración, la palabra, no teniendo una participación activa en nuestro proceso de transformación, y se nos está cayendo el rancho encima, como decimos, se nos está cayendo la casa encima y no estamos haciendo nada. Y aquí hay que estar apercibido, aquí hay que estar todo el tiempo con una actitud que militante. Que los soldados no siempre están en el frente de batalla, pero siempre son soldados. Siempre están ahí, ¿me entiende? Por si acaso llega el momento, estén listos. Y a David le llegó el momento de que tenía que salir al frente de batalla con su ejército. Llegó la primavera, mi amor, para tu vida. Llegó la primavera para tu vida. Llegó el tiempo que tú te levantes y pelees tu batalla. Llegó la primavera. Y muchos no quieren porque tienen miedo, porque están desanimados, porque ya han entregado y casi sin haber peleado ya han aceptado la derrota. Pero en esta hora de parte del Señor yo te digo con toda confianza, llegó la primavera a tu vida y hay que pelear la batalla. Y qué lindo que cuando Dios nos invita y nos exhorta, es porque Él va a estar de nuestro lado. Él está de nuestro lado, siempre ha estado de nuestro lado y quiere darnos la victoria. Pero hay una parte que nos toca y a veces no queremos comprender esto. Y creemos que esto va a venir de la nada, la victoria. Y luego hasta nos enojamos con Dios porque no nos da la victoria. Pero hay una parte que nos toca. A David le tocaba una parte. Cuando vemos en el capítulo 10 que aquí estaba su ejército, estaban peleando contra los amorreos, contra los amonitas. ¿Sabe qué? Cuando David al final sale y supo que no habían vencido en la totalidad, dice que él, se formó nuevamente en esa batalla, le hicieron frente a David y ¿sabe qué pasó? Obtuvo la victoria contra ellos. Bendito Dios. David dijo, voy a tener que ir para allá porque como que aquí no está la victoria total. Y David salió como comandante en jefe y ¿sabe qué? Obtuvieron la victoria. Yo quisiera tal vez, a veces quisiéramos que nos dijeran otra cosa. ¿Y cuánto hoy caen en derrota, en doctrinas falsas, porque no quieran escuchar esto? Sin embargo, es lo que precisamente necesitamos para avanzar en nuestro caminar. Llegó la primavera a tu vida. Y suena primavera, y la primavera para mí, en el caso mío muy personal, es la estación del año que más me gusta.
Así que cuando yo leí el texto y no había estudiado el contexto, y lo estudié, ¿verdad? Y demás, yo dije, llegó la primavera, qué tremendo. Mi estación favorita. Y cuando indagué un poco más, yo dije, wow, es el tiempo de batalla. Era el tiempo de la batalla. Y si nosotros obedecemos a Dios y tomamos nuestras armas espirituales, la victoria es nuestra. Ahora, fíjese, ¿qué hizo David? Que tenía claro, porque David era un experto. David era un guerrero. Dice que envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas. ¿Cuántos guerreros de Dios en esta hora están de manos caídas? Tienen las manos caídas y sus rodillas están paralizadas. Ya sea que estén cansados, o muy confiados, o muy descuidados en su vida espiritual, o arrastren algo por años. Porque sabe que, mis amados, escúcheme bien. Ay, hermano, nosotros cuando no resolvemos los asuntos y se quedan ahí en el tintero, hermano, tarde que temprano nos alcanzan. Tarde que temprano nos alcanzan. Dice David, envió a Joab. A pelear contra los amonitas, pero él se quedó. Él se quedó en Jerusalén. Ahí es que está. Vamos viendo. Vamos aprendiendo de estos hombres de Dios con sus aciertos y desaciertos y aprendamos de ellos. Qué lindo que como Dios es verdad y la verdad está en Él, no nos oculta absolutamente nada de las debilidades de sus siervos. Y dice, bendito Jesús, David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde te quedaste tú? ¿En dónde te quedaste tú en el camino, mi amor? Como diría el hijo mío, esta es la que, ¿dónde tú te quedaste? En medio del tiempo de que llegó la guerra, el tiempo de guerrearla, de pelearla, de tú levantarte en el nombre de Jesús. ¿Dónde tú te quedaste? ¿Dónde te detuviste? ¿Qué te detuvo? Pero él se quedó en Jerusalén. Envió a todo el mundo. Vayan a pelear, pero él se quedó. Así también a veces se vive el evangelio. Oren por mí. Peticiones para aquí, peticiones para allá. Pero no llegan a los cultos de oración. Pero peleen por mí. Peticiones por los hijos, peticiones por aquí, peticiones por allá. Pero ellos se han quedado estancados y no han querido pelear su batalla.
Esa batalla la tenía que pelear David junto con su ejército. David tenía que ir delante. Pero decidió quedarse en el palacio. Ay, hermano, y esto es el continuo nuestro. ¿Cuántas situaciones recibimos a diario? Situaciones con los hijos, con el matrimonio, situaciones personales. Tienen claro que su esperanza está en Dios. Lo tienen muy claro, pero se quedan en su palacio. Se quedan en su casa. No quieren buscar de Dios. Quieren que otro pelee su batalla. Así no funciona esto, mis amores. Aquí cada cual tiene que pelear su batalla. Aquí cada cual tiene que pelear su batalla. Y en esa intimidad con Dios, Dios nos guía y nos instruye. Hay batallas personales y claro, como iglesia, ante todo lo que estamos viviendo, también tenemos que seguir caminando por encima del mal que nos asedia. David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde tú te quedaste? ¿Haciendo qué? Vamos a ver qué fue lo que hizo David. Él se quedó. Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Ve qué cosa tremenda. Los que salieron a la batalla siguieron en la conquista. Sin embargo, vamos a ver qué le pasó al rey, al que los envió. Sí, porque eso es así. Nosotros seguimos en la oración, seguimos en la batalla. Y muchas veces vidas que siguen pidiendo las peticiones y por lo mismo, ¿sabe qué? Siguen en la derrota, siguen en la misma situación que se quedaron. Y los que estamos militando seguimos hacia adelante. Porque eso es así. Eso tiene que ser así. La iglesia pues recibe las peticiones, ¿verdad? En la misericordia y la compasión y qué sé yo. Pero ¿sabe qué? Si usted no se alista, usted no vence. Vamos a ver, mientras Joab estaba allá en la batalla y Dios dándole las victorias, ¿qué pasó con David? Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. O sea que estaba David de lado a lado, intranquilo, inquieto. Hermano, porque cuando usted se sale de la voluntad de Dios, cuando usted no está en comunión con Dios, porque cuando dice que estar en comunión con Dios, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos en comunión con Dios. Cuando usted está en el lugar correcto, usted está en comunión con Dios. Cuando usted está haciendo lo que Dios lo envió, usted está en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios no es solamente estar encerrado contemplando su hermosura. Estar en comunión con Dios no es otra cosa que estar haciendo su voluntad. Y David en su interior sabía que no estaba en el lugar indicado. Que ese no era el lugar ni el momento para estar ahí. Intranquilo e inquieto. Y cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos llama a hacer, no tenemos paz. Y empieza la ansiedad, la angustia y la inquietud que nadie te la puede quitar. Puedes enviar las oraciones de peticiones aquí y allá, pero mientras tú no alinees tu voluntad a Dios, no tendrás paz. ¿Entendiste? Vuelvo y te lo digo. Mientras tú no alinees tu voluntad a Dios, no tendrás paz. Eso le pasaba a David. Y como estaba intranquilo, había descansado un poco tratando de ver cómo manejaba la inquietud que tenía interna, y eso lo hacemos todos.
Cuando nosotros sabemos que hemos dejado de hacer la voluntad de Dios, que no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado, que nos hemos quitado de nuestra batalla, que estamos de manos caídas y no queremos hacer nada, no tenemos paz. Y ahí empezamos a ver cómo nos sentimos mejor. David se fue para la azotea. ¿Para dónde te fuiste tú? Y ahí entonces nos vamos al gimnasio, nos sentimos mal y vamos y nos cambiamos el color de pelo, el corte de pelo, nos vamos de compra. ¿Qué cosa no inventamos para sentirnos mejor? David se fue para la azotea. De pronto, vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. Conocemos la historia, ¿verdad? De pronto, hermano, porque eso es así, cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, cuando usted está en el lugar equivocado, de pronto va a llegar lo indicado para hacerte pecar. ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo a lo que hay dentro de nuestro interior, a nuestras debilidades, seremos tentados. Aquí no fue el diablo, hermano, ¿sabe? No. Aquí David se descuidó. Al descuidarse, David traía un proceso de más de 20 años. Dice, ¿qué es esto? Esto no pasó por casualidad. Es que cuando no trabajamos situaciones en nuestra vida personal y nos salimos del frente de batalla, decaemos, muchas veces deslizamos en pecados viejos, en cosas de la vieja naturaleza y a veces en situaciones no resueltas aún. Pues dice la palabra, vamos aquí, hermano, escuche bien. De pronto vio que una mujer se estaba bañando y mandó enseguida a uno de los sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que era Betsabé, hija de Elián, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Y entonces David mandó a traerla, ya saben, tuvieron relaciones, tuvo un hijo y por ahí la historia. No quiero entrar tanto en la historia porque ese no es el tema central hoy. El punto está que cayó en la tentación. ¿En cuál tentación? Pues en una que él traía ya una situación personal, pues dice la palabra, escuche bien. En Santiago dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado de acuerdo a lo que lleva adentro, tiene adentro. Y cuando muchas veces nos descuidamos espiritualmente y no estamos en el lugar indicado, ¿ok? Cuando no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, suceden cosas. Cuando nos descuidamos, a mí me pasa, cuando las veces me pasaba mucho más frecuente antes, pero eso no quiere decir que no estoy exenta, sí me pasa todavía, pero desde otras dimensiones. Pero cuando uno se descuida espiritualmente, deja la oración, ya no es tan intensa, y la palabra, hoy sí, mañana no, y qué sé yo, y uno va como que soltando las almas espirituales, y uno se va descuidando, actitudes, malos hábitos, maneras de pensar de la vieja naturaleza, afloran. Y lamentablemente David no obedeció a Dios. No hay en ese escenario que ocurrió donde mandó a buscar a Betsabé, adulteró, asesinó, bueno. Pero cuando nosotros vamos a Primera de Samuel, en el capítulo 25, dice la palabra, capítulo 3, versículo 43, dice, David tuvo 2 esposas, pues además de casarse con Abigail, se casó también con una mujer llamada Jezreel, llamada
Ahinoam. Aunque Mical había sido esposa de David, más tarde Saúl le ordenó casarse con Palti, hijo de Lais, que era de Galim. David tuvo más de una esposa, tuvo a más mujeres. David no obedeció la orden de Dios de que era una solita, una. ¿Ok? Eso hacía, mire, eso pasó muchos años atrás. O sea que a David le gustaban las mujeres, ¿verdad? Tenía ahí su ladito sensual, estaba latente. Imagínense, entonces, en un momento de descuido, de quedarse y estando en el lugar equivocado, buscando descanso, estaba cansado de tantas batallas, se quedó disque a descansar. Se fue para la azotea, intranquilo, y ya usted sabe la historia. Cuando, hermano, cuando la primavera llega, lo mejor sabe que es irnos a pelear la batalla, porque todo tiene su tiempo. Sí, todo tiene su tiempo. Lamentablemente David decidió quedarse en el palacio. Yo he tenido momentos en que también no he querido pelear mi batalla, por las razones que fueran. Y no me ha ido bien. Y no me ha quedado de otra que entrar al escenario con la ayuda del Señor. Y Dios, siempre que es un Dios de misericordia, nos ayuda y nos da aviso, porque quiere y está de nuestro lado para darnos la victoria y así nosotros poder seguir avanzando. Lamentablemente David decidió quedarse a descansar en el tiempo equivocado. Todo tiene un tiempo. También es un llamado para nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia. Pues no es un tiempo de descanso. Estamos en medio de un tiempo, de una vorágine de tanta maldad. Estamos siendo testigos de tantas y tantas situaciones que están ocurriendo, que Jesús nos las habló. Y no es tiempo de descanso espiritual. No es tiempo de descuidos. En ningún sentido tenemos que estar apercibidos a los tiempos que estamos viviendo. ¿En qué se ha quedado la iglesia? Lamentablemente mucho pueblo de Dios también se ha quedado estancada en las vanidades de este mundo, en los afanes, en sus palacios, en los templos que parecen palacios. ¿Y sabe qué? Hay una guerra espiritual contra la niñez, contra la familia, contra los valores del reino. Y encerrados en palacios, con agendas solamente para nosotros, para nuestros deleites, no podremos vencer. Hay tiempo para todo. Y hay tiempo de salir de los palacios y pelear nuestra batalla en defensa de los valores del reino. Es tiempo de levantarse. Llegó la primavera para tu vida y no tenemos que tener miedo, pues Dios
El vencedor, Cristo, dice, yo he vencido. El que está conmigo es más que un vencedor. No tienes que tener miedo. Y qué bueno que Dios nos da esta palabra. Llegó la primavera. Llegó. Y arrebatar lo que Dios nos ha prometido. Lo que por tantos años hemos trabajado y que el enemigo quiere resistirse a entregar. Llegó la primavera. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de que te levantes. No importa si te quedaste en el camino, yo no sé dónde te quedaste, pero es tiempo de que te levantes y pelees tu batalla, la tuya, la de tu hogar, la de tu hijo, porque Dios quiere darte la victoria. Y hay una parte que nos toca. David siempre que salía a la batalla, Dios lo guiaba, Dios lo dirigía. Josué, otro guerrero, salía a la batalla, Dios lo dirigía. Pero cuando en un momento se creyó ya experto, tuvo la derrota y aprendió de ella. Llegó la primavera a tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí en el palacio? ¿En tu casa? ¿En tu buena casa? ¿En tu buen carro? ¿Tu buen trabajo? Aunque no tengas paz. Aunque tu casa, tu matrimonio, tus hijos vayan a la deriva. ¿No quieres entrar en esta bendición? Si hay algo que a mí me gusta de los tiempos de las batallas, es ver el mover de Dios, la guianza de Dios, la instrucción de Dios, esa compañía de Dios a esto, aquí, allá, tan, y luego ver el resultado de la victoria. Es un tiempo hermoso. Y Dios nos da la fuerza. Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dar las estrategias. Dios me va a dar la fuerza. Dios me va a dar las estrategias. Y estoy segura que me dará la victoria. Levántate en el nombre de Jesús, porque ha llegado la primavera a tu vida. Y si hoy eres sensible a la voz de Dios y te alistas, la victoria es segura. Dios te bendiga.